Bien, mi nombre es Oscar González y en este momento estoy en la presentación final de mi proyecto último de formación, que es OurCRUD, que es de automatización de procesos. Así lo he llamado porque es el CRUD de toda la vida, pero automatizado, de tal manera que se pueda leer automáticamente una base de datos, y de esa lectura que hace el software de una base de datos genera el modelo, la vista y el controlador en PHP, MySQL, Ajax, jQuery y Bootstrap. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se habla de automatizar procesos, la automatización de procesos como aquellas tareas repetitivas que, por ser repetitivas, podemos llevarlas a la máquina y que la máquina nos ayude a avanzar más rápidamente en el análisis de una situación de una base de datos. Precisamente para ello es este video, para darles a conocer este software de automatización que les va a permitir tener una ayuda en el análisis de una base de datos, especialmente cuando estamos diseñando una base de datos que no sabemos qué tanto pueda servir para la solución específica que quiere el cliente, ¿sí? Y precisamente para que podamos avanzar más rápidamente en el análisis está este software, ¿sí? Entonces vamos a crear una nueva base de datos. En este caso la vamos a llamar Expo, ¿sí? Porque es para esta exposición, Expo Public. Le vamos a poner vacío. Creamos. Y para esta base de datos vamos a crear una tabla de clientes. Bien, es tan solo un ejemplo. Vamos a crear en esta tabla de clientes. Hay que tener en cuenta que para que OurCRUD funcione, ¿sí? Para que OurCRUD funcione, todas las tablas tienen que tener una llave primaria, ¿vale? Entonces vamos a poner ID, piso, guión bajo, perdón, cliente, tipo de dato, entero, autoincremental. Todas tienen que ser entero autoincremental para que pueda funcionar el software, ¿vale? Y esto es una llave primaria. Entonces primary. Ok, vale. Listo. Vamos a ponerle aquí el nombre. Nombre del cliente. Vamos a poner como tipo de dato varchar, es decir, de texto. Vamos a poner que sea de 35. Y apellido. Control C. Vamos aquí, varchar. Vamos a ponerle teléfono. Listo. Y vamos a dejarlo así. Y vamos a crear otra tabla. Esta vez para vendedores.
vamos a poner aquí no, dejémoslo así. Vale, tenemos dos tablas acá. Podemos tener otra tabla que sea administradores, por ejemplo. Esto es solamente para hacer el ejemplo de la automatización de procesos, ¿vale? Listo. Vemos que no hay ningún error. Siempre recomiendo obviamente tener una copia del diseño de la base de datos por aparte. Listo. Para hacer esto pues obviamente he utilizado SAM, que es la simulación de Apache MySQL. Él viene con PHP Miami. Los interesados pueden visitar, obviamente buscan SAM y descargan el software. Vale, entonces entran acá y le dan descargar. Una vez estén descargado e instalado SAM, pueden entrar en disco local C, SAM htdocs, y en htdocs pueden poner todos los proyectos. Yo generalmente los pongo dentro de una carpeta web, ¿vale? Bueno, en este caso vamos a hacer el ejemplo de cómo descargar OurCRUD, que es nuestro software en donde vamos a hacer la lectura de esta base de datos. Bien, entonces ya hicimos la copia de esta base de datos y vamos a darle continuar y se nos creó efectivamente la base de datos acá. ¿Listo? Entonces vamos a ir a GitHub. Y en GitHub vamos a escribir aquí Oscar González @, enter. Una vez estemos ahí vamos a darle clic a usuarios y en usuarios vamos a darle clic en Oscar González. Aquí ustedes van a encontrar generalmente de primera línea el proyecto más importante, que es OurCRUD. Le dan clic y encontrarán todo el software. En este caso, si ustedes ya manejan Git, pues van a copiar acá, y en dado caso de que no hayan manejado Git ni sepan cómo manejar Git, pues entonces lo descargan como un archivo comprimido y, como les decía, lo ponen aquí en la carpeta de htdocs, ¿vale? Entonces copian, van a la carpeta. Si ya tienen instalado Git, pues entonces le dan git bash here y aquí esperan a que reaccione el código y le pone git clone y pegan la dirección del proyecto de OurCRUD, le dan enter y automáticamente pues él va a descargar el proyecto OurCRUD, que está ya aquí descargado, ¿vale? Entonces, como ya está descargado y ya tenemos encendido SAM, tenemos encendido Apache y MySQL, entonces vamos a arrastrar el proyecto al navegador. Bien, estando aquí, pues obviamente nosotros tenemos que actualizar acá para que él me reconozca que estoy en el servidor.
A partir de htdocs para atrás le pongo localhost y le doy enter. Después él me va a abrir la presentación, el home del proyecto. En este caso está el logo que es Overcruit, y expone aquí en este caso que es licencia GNU versión 3, quiere decir que es software libre para que cualquiera lo pueda utilizar y lo pueda modificar y lo pueda utilizar. Es prácticamente un regalo al mundo, pero obviamente tiene su licencia y tiene sus créditos. Todo aquel que quiera participar en el proyecto es bienvenido. Pueden adaptar el código como ustedes quieran, ¿vale? Overcruit es un automatizador de procesos para proyectos de desarrollo web bajo el patrón de diseño modelo vista controlador, utilizando las tecnologías de PHP, MySQL, Ajax, jQuery, HTML, CSS y Bootstrap. Overcruit utiliza jQuery para las vistas de cada una de las tablas, Ajax para el desarrollo del controlador y PHP para el modelo, configurado todo de manera automática, de tal manera que tan solo tienen que seleccionar la base de datos acá. En este caso, pues aquí ya tenemos la base de datos que habíamos diseñado, que en este caso era Expo Public, ¿sí? Y le dan el botón enviar. Con eso ya estaría creando la modelo vista controlador de ese proyecto, de esa base de datos, ¿vale? Él le crea el proyecto y entonces dice Overcruit crea una carpeta proyectos, crea en la carpeta proyectos. En este caso pues ustedes se van aquí dentro de Overcruit y encontrarán una carpeta que se llama proyectos, ¿sí? La carpeta proyectos, aquí se va a crear el proyecto, ¿vale? Entonces dice en esa carpeta con su respectivo nombre, o sea, el nombre de qué, el nombre de la base de datos que lleva, sus capas, sus conexiones, las funcionalidades listas para usar, puesto que lo redireccionará a la vista de la primera tabla. En este caso nuestra base de datos está diseñada con 3 tablas, ¿vale? Y bien, sobra decir que como es software libre y está bajo la licencia GNU, la responsabilidad de atender las limitaciones del software está en el desarrollador, en aquel que utilice el software, ¿vale? No hay ninguna garantía de uso como normalmente hay, está expreso dentro de la licencia, ¿vale? Entonces las cuestiones de seguridad y las limitaciones del software resultantes de la descarga de este proyecto recae sobre aquel que sea el desarrollador de ese proyecto como tal, ¿vale? El software pues está desarrollado por mí, Oscar Iván González Peña, aprendiz SENA, bajo la instrucción de César Volado Silva, en la Regional del Norte de Santander, 2020, ¿sí? En la formación de tecnología en análisis y desarrollo de sistemas de información, utilizando las tecnologías de PHP, MySQL, Ajax, jQuery, HTML, CSS y Bootstrap. Y el agradecimiento especial al SENA porque pues este software fue desarrollado durante los 5 meses que estuve dentro de mi etapa lectiva en monitorías, ¿sí? En el programa de monitorías para poder desarrollar este software, ¿vale? Y también dedico este software además de mi instructora, a mi mamá, a Marta Peña, que me ha tenido que aguantar en mis labores nocturnas para poder programar durante todo este tiempo. Y pues obviamente la declaración de las licencias como tal, ¿vale? Entonces, ya no siendo más, vamos a poner esto en acción. Seleccionamos la base de datos, en este caso la que habíamos creado, que es Expo. ¿Dónde la ponemos? ¿Dónde es que estaba? A ver, aquí, Expo Public. Le damos a enviar. Inmediatamente nos vamos aquí a nuestra carpeta y mire, aquí ya me creó la carpeta, ¿sí? Vamos a ver la demostración. Vamos a eliminar esa tabla. Vamos a irnos para atrás. Y vamos a eliminar esta tabla. Esta carpeta. Para que lo puedan ver.
¿sí? Él genera la tabla él genera esa carpeta dentro de la carpeta proyectos, ¿vale? Una vez hemos ya creado nuestra carpeta proyectos, si nosotros revisamos, aquí ya están las tablas ya listas dentro de la barra de navegación, pero pues obviamente no tienen datos, porque no le hemos insertado datos a la base de datos, ¿sí? Desde aquí mismo yo le puedo ingresar los datos, entonces le puedo poner aquí Oscar, aquí González, y aquí 5, 4, listo. Listo, entonces digamos que eso es tan solo un ejemplo, le damos a agregar y él ya me insertó el primer registro. Podemos insertar otro registro. Sí, habrá ajustes que deba realizar el desarrollador. No es que todo el proyecto esté completo. Obviamente hace falta también validaciones y un poco de detalles más, pero para arrancar es más que suficiente, ¿vale? Entonces vamos a poner Marta Peña. Agregar. Listo, ya me agregó. Vamos a agregar Lucía. Rodríguez. Listo. Vamos a modificar este campo. Entonces a este campo sucede que le vamos a modificar el número. Entonces le vamos a poner 5555. Actualizar y vemos que me cambia. Pero sucede que también quiero probar el eliminar. Entonces le doy clic acá, me hace la pregunta y aquí me da la autorización final. Le doy a aceptar y el cliente fue borrado con éxito. Inmediatamente me hace la actualización y me borra el registro. Eso mismo lo podemos ensayar con todas las demás. Vamos a ver aquí. José Ocampo. Sí, 777. Listo. Y vemos que efectivamente, si yo le pongo aquí María, por ejemplo, María Salazar. Y aquí sí. Le voy a agregar. Listo, me agrega. Entonces ya me agrega. Vamos a ver si modifica. Kotlin. Vamos a ver si elimina. Listo. Y pues obviamente lo mismo va a pasar con vendedores. Bien, entonces no hay misterio acá. Es un CRUD normal, ingresa datos, modifica los datos y elimina los datos, ¿vale? Vamos a ver cómo está estructurado el proyecto que nos creó. Entonces vamos a abrir Visual Studio Code. Vamos y entonces vemos aquí que está la vista, ¿sí? Está dentro de la vista. Obviamente está clientes, ¿sí? Está administradores y está vendedores, ¿sí? Bien, entonces vemos que todo este código nos lo ahorró OurCRUD. Él lo genera automáticamente, ¿vale? Entonces vamos acá y sucede que está la función de agregar campos. Si ustedes habrán visto, por defecto
cuando él agregue un campo, aún así cuando le doy a agregar, él me está registrando de nuevo los campos, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Oscar Giraldo Rafa, por ejemplo. Si yo le doy a ingresar los campos, él me está volviendo a mostrar lo que yo había puesto anteriormente. Entonces vamos a hacer una pequeña modificación aquí al código. Después de que él agrega los datos, entonces que me vacíe los datos, ¿cierto? Vamos a ver. Bueno, habrá formas más eficientes de hacer esto, pero para hacer una modificación, para que vean que efectivamente se pueda modificar, entonces vamos a darle aquí a actualizar. Tenemos que tener en cuenta que esta modificación la hicimos en clientes, entonces vamos aquí en clientes, agregar José Octavio y vemos que ya me vacía los datos, me vacía los campos automáticamente. ¿Por qué? Porque yo le puse aquí que una vez se hayan agregado los campos, ¿sí? Se hayan agregado los datos, se haya generado esta función de agregar los campos, me vacíe los campos, porque él ya recibió los datos, ¿vale? Eso mismo tendríamos que hacerlo con el administrador en la parte de abajo y también con vendedores, ¿sí? Vale, entonces aquí cómo está estructurado esto. Vamos a revisar, por ejemplo, clientes para no salirnos del ejemplo, ya que los otros pues serían muy similares. Aquí vemos que tenemos diseñado un modal, ¿sí? Oculto, y que estamos utilizando para ello Bootstrap, ¿sí? Un diálogo modal pequeño y dentro de él hay un formulario con un botón. Hay unos campos y vemos que este botón está bajo el ID guardar campo. Ese ID está siendo utilizado aquí por este JavaScript, ¿sí? Donde al presionar ese botón se está ejecutando esta porción de código que tiene la función de guardar datos. Esa función de guardar datos está dentro del controlador. Vamos a funciones de clientes, agregar datos, y vemos que en agregar datos está tomando los datos de los valores de los campos del formulario que vemos acá, que aquí está tomando los valores de los campos a través del ID de cada campo, no a través del name como normalmente se hace en PHP, sino a través del ID, porque estamos hablando de JavaScript, ¿sí? Entonces está tomando esos datos en relación con el ID y los está concatenando y está enviando esa cadena dentro de la función de Ajax. Si revisamos la función de Ajax, está recibiendo esa cadena de datos bajo la orden de la acción, que en este caso la orden de la acción es insertar.
esa orden de la acción la estamos enviando por get. Por eso aquí en la URL tiene este símbolo que es de inserción de get. Estamos enviándole la orden de insertar. Y aquí hay un mensaje de si efectivamente se ha realizado esa acción, me dé una alerta de que efectivamente se cumplió esa acción, o de lo contrario me dé una alerta de que no se cumplió esa acción, ¿sí? Esos contenidos están dados aquí como variables, o sea que si yo modifico aquí este texto, es lo que va a aparecer en la alerta de si efectivamente la acción se ejecutó correctamente o si no se ejecutó correctamente, y eso lo está guardando como parámetros de la función aAjax. Y en esta función de aAjax se está ejecutando efectivamente este código que vimos que está recibiendo los datos por post y la orden la está enviando por get, ¿sí? Y aquí se está almacenando como data de este Ajax la cadena de datos que me vienen del formulario, ¿vale? Y la está enviando a esta URL. Bien, si la acción se dio, va a ejecutar aquí de acuerdo a la respuesta. Si se ejecutó correctamente, sí. Si se ejecutó negativamente, pues entonces no, ¿vale? Y eso mismo pasa con el modificar, ¿sí? Y el eliminar. Recibe cadenas y manda acciones. ¿A dónde? ¿A dónde manda todas esas acciones? Las manda al modelo. Entonces vamos aquí al modelo clientes o clientes modelo, y vemos que está recibiendo por get la acción. Está recibiendo por get la acción, la orden de insertar, la orden de modificar o la orden de borrar. Y está recibiendo los datos por post, ¿sí? Está enviando los datos está recibiendo los datos por post. Los está guardando dentro de estas variables que están siendo tenidas en cuenta dentro del diseño de esta consulta de SQL. Esa consulta de SQL, ese diseño de consulta de SQL está siendo ejecutado por esta función MySQL query, que me pide la conexión a la base de datos y que me pide el diseño de la consulta. Y efectivamente se ejecuta y aquí devuelve esta función un booleano, es decir, un 1 o un 0. Y aquí me está efectuando esa respuesta. Esa respuesta es la que recibe el Ajax. Esa respuesta es la que recibe el controlador en el Ajax. Él la recibe acá. Entonces, si es sí, si recibe un 1, ¿sí? Si recibe el booleano de ese 1, se ejecutará este código. Y si no, entonces este otro, ¿vale? De esa manera es el controlador el que hace las peticiones al modelo y también recibe las respuestas de si efectivamente se cumplió la orden que envió el controlador. Y de acuerdo a ello da una respuesta a la vista, ¿vale? Eso pues aquí pues obviamente está todo el código del insertar, aquí todo el código del modificar, viene con su consulta, ¿sí? De modificar, y viene con su consulta de eliminar. Todo esto lo ha generado automáticamente Overcruit. Entonces él genera tanto el modelo como la vista como el controlador. Entonces, si tenemos en cuenta el diseño de la vista de clientes, vemos que es bastante complejo porque tiene un formulario, ¿sí? Pero ese formulario está dentro de un modal, ¿sí? Y también el modificar y también el eliminar. Por lo tanto,
hay una gran cantidad de trabajo que uno se está ahorrando con el load CRUD, en especial porque cuando se está trabajando en código puro, ¿sí? Como PHP o como JavaScript, se está requiriendo una gran cantidad de código, si estuviera trabajando en un framework, ¿vale? Entonces podría decirse que este OrCRUD es como un mini framework en donde te descarga el proyecto en puro lenguaje nativo de PHP y JavaScript, por si quieres de pronto analizar la eficiencia del diseño de la base de datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para poder evaluar la base de datos que estoy diseñando? ¿Sí? Vamos aquí y vemos que hemos creado, aquí tenemos las tablas que hemos diseñado hasta ahora y tenemos una idea de cómo se podría ver en nuestro proyecto, ¿sí? Y al tenerlo así en una vista previa, podemos ir avanzando, agregándole campos, eliminándole campos, pero cada vez que yo le agregue o le quite un campo o cambie de nombres los campos, porque eso es muy común a la hora de diseñar una base de datos, en especial cuando necesito diseñarla para solucionar algo en específico, ¿sí? Puede que crea que el diseño de la base de datos está respondiendo a las necesidades del cliente, pero también puede que no. Y por lo tanto habrás gastado una gran cantidad de tiempo en echar puro código para poder generar este modelo vista controlador, que vas a tener que volverlo atrás si quieres modificar el diseño de las tablas, ¿sí? Entonces lo que yo recomiendo para que este software te pueda servir de ayuda es simplemente agarras el proyecto, le cambias de nombre y le pones piso 1, o sea que esa es la versión 1 de tu proyecto. Entonces aquí dice que como está siendo utilizado por otro programa, pues no me lo deja abrir, y es porque yo lo tengo abierto acá. Entonces aquí pues obviamente yo tengo que cerrarlo. Y aquí ya tengo la versión 1 de mi proyecto, pero como yo quiero tener una copia de lo que llevo hasta el momento, entonces yo tengo que exportar el diseño de esta base de datos tal y como está en esta versión. Entonces voy aquí en operaciones y busco la manera de extraer el diseño de esa base de datos. Voy aquí a exportar, le pongo formato SQL, le doy continuar, y una vez se haya descargado mi base de datos, la que yo diseñé, me voy aquí a descargas. Aquí está el diseño de la base de datos, la corto, me voy para donde está el proyecto, en este caso es htdocs OrCRUD. Voy a la carpeta de proyectos, voy a la carpeta del proyecto que se descargó y le creo una nueva carpeta a la cual le voy a llamar base de datos, y dentro de esa base de datos voy a pegar el código de SQL. Así yo tengo un respaldo de todo el proyecto de la versión 1 de ese proyecto, ¿sí? Entonces digamos, si yo ya tengo el respaldo, pues yo ya puedo cerrar acá, me voy para acá, digamos que yo quiero ponerle a clientes un nuevo campo, ¿sí? Entonces voy aquí en la estructura, y sucede que yo quiero agregarle un nuevo campo a esa base de datos. Entonces voy aquí, le doy continuar, y resulta que ahora
el cliente quiere que no solamente le pidamos el teléfono, sino también la dirección al cliente. Entonces vamos aquí, le ponemos dirección, le decimos que es un varchar y le vamos a dar un espacio de 80 caracteres para que nos diga la dirección y le damos guardar. Revisamos la estructura de la base de datos y vemos que ya tiene la estructura. Si le damos a examinar, nos va a mostrar los campos vacíos de los demás registros, ¿sí? Y aquí, como hemos alterado la base de datos, normalmente lo que tendríamos que hacer es modificar el código, ¿cierto? Pero con OurCRUD no tienes que hacerlo. Con OurCRUD lo que tienes que hacer es ir de nuevo a OurCRUD, lo llevas al navegador, le pones aquí localhost, y obviamente tendrías que de nuevo seleccionar la base de datos, que en este caso es Expo Public. Le damos a enviar otra vez y si revisamos la tabla que hemos modificado, me ha respetado los registros que he ingresado hasta el momento, pero me aparecen vacíos los otros campos que le hayamos insertado a la base de datos, todo sin tener que haber hecho nada de código. Entonces voy aquí a dirección y voy a hacer una prueba para ver si funciona. Ya me modificó un campo. Vamos a ver si modifica el segundo. Bien, vamos a ver si se puede eliminar. Vemos que funciona perfectamente y vamos a ver si se puede agregar. Entonces, José Rengifo. Y vemos que efectivamente también inserta los datos, ¿vale? Los elimina también. ¿Listo? Entonces, sin haber hecho ninguna modificación en el código y haber asumido todo el trabajo que significa agregarle un nuevo campo a la base de datos, nuestro OurCRUD nos ha ahorrado ese proceso. Pero, ¿cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia es que ahorita tenemos dos versiones del proyecto, la versión 1 y en este momento tendríamos la versión 2. Entonces le cambiamos el nombre y le ponemos -2. ¿Sí? Esto como buena práctica. ¿Por qué? Porque si aquí tienes un archivo que se llama Expo Public y no le pones que es la versión 1 o la versión 2, si quieres volver a generar ese mismo proyecto, él te lo va a generar bajo ese mismo nombre y va a generar un error, ¿sí? Va a generar un error en el software y por lo tanto vas a tener que hacerme una consulta de cómo solucionar el problema. Entonces, para no tener que llegar a ese punto de que el software te genere un error, la buena práctica será cambiarle de error y ponerle el nombre de la versión que estás trabajando, y cada vez que se genere una nueva versión, efectivamente pues tendrás que tener una carpeta a la cual vayas a ir guardando el diseño de la base de datos. Entonces aquí la vamos a copiar, la vamos a pegar aquí en la versión 2, vamos a entrar dentro de esta carpeta, vamos a eliminarla y vamos a descargar la versión 2 de esta base de datos. Entonces vamos aquí donde está Expo Public,
y vamos aquí a exportar. En exportar vamos a exportar el diseño de esa base de datos, ¿sí? Y vamos a ir a la parte de descargas donde está el nuevo diseño de la base de datos, lo cortamos y vamos a la parte de SAM en htdocs y vas acá a proyectos y en proyectos vas aquí a la carpeta donde debes guardar la copia de la base de datos de la versión 2 de tu proyecto. Entonces quedaste con dos versiones de tu proyecto, uno donde tiene una tabla clientes, ¿sí? Con algunos campos, y esta versión 2 que tiene los nuevos campos de la tabla de clientes, ¿sí? En donde hemos agregado ese nuevo campo. Entonces esto es tan solo un ejemplo de cómo puedes trabajar con Overcruit y ahorrar dolores de cabeza a los desarrolladores a la hora de diseñar bases de datos, ¿sí? Porque yo creo que una de las partes más importantes en la automatización de procesos es diseñar una muy buena base de datos. Y como se cometen muchos errores en el desarrollo, en el diseño de una base de datos, y todo un desarrollo puede llevarse días o incluso meses atrás por el cambio de el diseño de una base de datos. Por eso es que he creado este software para automatizar procesos que puedan ser utilizados para el diseño de buenas bases de datos.